aquellas personas que tengan los telómeros más extendidos, o más bien, aquí se ve como una pequeña línea, son aquellas personas que tienen un tiempo de vida más largo, que tienen un proceso de regeneración más rápido o que no tienen enfermedades, ¿vale? Entonces, se ha asociado mucho los telómeros con la salud, con la juventud, con aspectos genéticos que relacionan a ciertas, vamos a decirlo, razas en el mundo que son más propensas a obtener una enfermedad o que son menos propensas a enfermarse. ¿Sí? Y entonces han dicho que aquellos que tienen los telómeros más grandes, más extendidos, pues son los que viven más tiempo, son los que se enferman menos, son los que presentan menos enfermedades hereditarias. Pero esto tiene que ver con el DNA. Recordemos que todo este cromosoma, así como lo vemos que es un X, o puede ser Y, todo esto en su interior es DNA con histonas, ¿sí? El DNA, pues como comentábamos, es una doble cadena, pero esa doble cadena, pues es de muchos metros. Entonces, ¿cómo puede estar el DNA, por ejemplo, 10 metros, estar compactados en este cromosoma? Pues gracias a las histonas. Y eso ya lo habíamos dicho, las histonas son proteínas que ayudan al doblamiento del mismo DNA. Y cuando el DNA se dobla, eso significa que se está compactando para finalmente llegar a tener una forma de X o una forma de Y, ¿sí? Y entonces estos aspectos que caracterizan nuestros genes, pues tienen que ver con el DNA, ¿no? Las características de DNA. De ahí resulta que varios de nosotros, cuando nos sacan nuestro cromosoma, ¿no? 23 genes de la mamá, 23 genes del papá, y vemos nosotros XX, ¿verdad? Vemos así XXXY, XXXY. No sé si alguien de ustedes en algún momento ha visto algunas imágenes donde se ven algunos aquí arriba que brillan más. Le hacen lógicamente una tinción para que brillen más fluorescente. Y entonces hay algunas personas que tienen esto más fluorescente que otros. Y entonces de esa manera han dicho que esas personas son las que son menos propensas a adquirir enfermedades, o a tener un tiempo de vida más largo. Tiene que ver con aspectos genéticos, pero pues recordemos que el cromosoma está formado de DNA, todo lo que está dentro es DNA. Y bueno, esto nada más es la parte final. Les puse esta imagen para que se rieran un poco de la mitosis, ¿verdad? Para que nunca se les olvide cuáles son las fases de la mitosis. Hay una palabra que es profase, metafase, anafase, telofase, ¿no? Esta palabra que está en colores, que nos denota lo que es la mitosis. Y finalmente, pues ahí dijimos que ya se termina, pero en sí la mitosis es interfase, profase, metafase, anafase y telofase. Aquí pues vemos cómo la célula empieza a tener una pequeña división, y del centriolo se empieza a separar. Aquí ya se separan también los cromosomas o el DNA, y cada cromosoma se va separando hacia los polos, donde están los centriolos, y finalmente, una vez que ya se han separado, definido bien, sucede la telófase, donde ya es la división de ambas células idénticas a la primera, a lo que es la célula madre.
Y aquí tenemos, por ejemplo, en el caso de la meiosis, esto sucede en células que no son gametos. Y la meiosis solamente en gametos. Es muy parecida, solo que tiene más fases, interfase 1, leptoteno, cigoteno, diploteno, metafase 1, anafase 1, telofase 1, interfase 2. Ajá. Pero si se dan cuenta, pues es muy parecida e incluso ahí vemos de manera más clara cómo los cromosomas que están en la parte interna de la célula empiezan a separarse uno de los otros. ¿Sí? Y al separarse uno de los otros de manera más definida, pues nosotros podemos observar finalmente que tenemos este proceso de separación y a partir de una célula, pues obtenemos aquí 4, 4 células que son idénticas a la inicial, pero esto sucede solamente en gametos, no en células que no son gametos. Y bueno, ya la siguiente clase vamos a seguir viendo, o más bien reforzando lo que hemos visto anteriormente.